La idea es que esto va a ser un curso un poco gráfico, en donde vamos a basarnos en una pequeña exposición de unas diapositivas que no va a durar más de, yo creo que 10, 15 minutos, y luego si nos vamos directamente al programa, les explico más o menos cómo funciona y pues ahí vamos viendo y empezando, ¿listo? Entonces, bueno, no sé si ya están viendo mi pantalla, si alguno me quisiera confirmar, por favor, Mari, ¿tú la ves? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Yanni, te escuchamos y vemos la pantalla. Listo, dale, gracias. Entonces, bueno, este curso se denominó curso avanzado de Adobe Illustrator o curso de Adobe Illustrator, más allá, no porque sea algo muy complejo, sino porque es un programa que muy pocas veces utilizamos y que suele ser, pues digamos que nuestra última opción y que muy poca gente pues, lo conoce, pero es un programa bastante útil que puede hacer que nuestras infografías y que nuestra publicidad como tal, que es como el fin de esta charla, sea mucho más trabajada, elaborada y mucho más bonita. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera parte, que es como la sección general de Adobe Illustrator. Esto es un curso básico, sin embargo, es un paso grande hacia un nuevo mundo que yo sé que a muchos les va a encantar y desde que yo ingresé a este mundo no he podido salir y hago todo desde acá porque es, verdad, es muy genial. Mi nombre es Daniel Felipe Gutiérrez, como ya le he dicho, Mari. Yo soy estudiante de medicina de 11º semestre de la UPTC y pues no soy ningún experto, no tengo un título, tampoco ningún tipo de grado, posgrado técnico en la utilización de estos programas que son bastante densos. Lo que he aprendido es por experiencia, enseñanza de muchos amigos y también pues de muchos tutoriales en YouTube. Entonces les recomiendo también que vean estos tutoriales que son bastante buenos. Lo que vamos a hacer acá, básicamente nos vamos a centrar en 4 cosas grandes que vamos a aprender sobre qué es Adobe Illustrator, qué es y para qué sirve, identificar lo básico, barras, herramientas, colores, formas, cómo crear. Vamos a después utilizar las herramientas. Las personas que tengan Adobe Illustrator ya descargado lo pueden abrir, pueden empezar a mirar mediante va pasando la exposición o después como quieran y al final vamos a crear. En el tercer y cuarto punto les voy a hacer una demostración más o menos de cómo hacer una publicidad o de cómo yo personalmente hago las publicidades para que las personas pues vean cómo se puede trabajar y que es un programa bastante dinámico que nos permite hacer cosas muy lindas. Entonces, después van a poder crear su primer diseño de Adobe Illustrator, sea en la hora que quede o sea pues en el siguiente día, como ustedes quieran, pueden hacerlo. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a definir qué es Adobe Illustrator y para qué sirve. Bueno, entonces esto es un editor de gráficos vectoriales y ya vamos a ver qué es un gráfico vectorial o qué es una imagen vectorial. Es decir, en forma de taller de arte se trabaja sobre un tablero de dibujo conocido como mesa de trabajo y está destinado a crear artísticamente un dibujo, una pintura para poder hacer una ilustración. Por eso el programa se denomina Illustrator. Entonces, ilustración como rama del arte digital, aplicando a la ilustración técnica o el diseño gráfico, entre otros. La idea es que es un programa que nos permite todo esto. Yo sé que en un curso de 2 horitas no vamos a salir diseñadores gráficos, pero sí vamos a tener mucha más noción para poder practicar nosotros mismos en la casa. Este programa nace de la tecnificación, la digitalización, la globalización de lo que es la publicidad, la tecnología, los videojuegos, em, los dibujos animados, los diferentes programas, etcétera, etcétera. Y que este programa, al igual que hay muchos, este solo es uno, sirve para hacer esas animaciones y esas escenas gráficas hasta en 3D que muchas veces vemos ya sea en televisión o en algún juego. Vamos a definir qué es una imagen vectorial, ya que esta imagen vectorial prácticamente va a ser como todo el trasfondo del programa. El fin es poder crear una imagen vectorial y poder unirla a un entorno también vectorial para poder crear nuestra publicidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una imagen vectorial? Es una imagen digital formada por objetos geométricos dependientes, segmentos, polígonos, arcos, muros, etc. Eso quiere decir que una cara, una rueda, un carro, todo esto nosotros vamos a formarlo y a dibujarlo con estas imágenes digitales geométricas, círculos, semicírculos, polígonos, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos está definido por atributos matemáticos de forma, de posición,
propios. Por ejemplo, un círculo de color rojo quedaría definido por la posición de su centro, su radio, el grosor de la línea, su color, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente que es un complejo de formas, colores, formas geométricas que son totalmente independientes, digamos, si los tengo separados no formarían nada, pero cuando yo los uno puedo formar una imagen, ¿listo? ¿Y qué imagen vectorial podemos ver o qué ejemplo tenemos de una imagen vectorial? Entonces ustedes están viendo aquí en la pantalla una fotografía que fue tomada en algún lado del mundo, en alguna fecha del mundo, y lo que yo puedo hacer con esta fotografía es poder vectorizar cada uno de los elementos para poder crear una animación o una imagen vectorial. Estas imágenes vectoriales suelen ser complejas, simples o muy básicas. Entonces, por ejemplo, acá hacen una imagen básica de un dibujo vectorial de la imagen. Entonces, el tren la hacen mediante cuadrados, círculos, barritas, colores, ondas, etcétera, etcétera, para formar, digamos que una ilustración de lo que es la imagen. Sin embargo, pues es una imagen básica que no está muy bien definida, no está, pues no requiere un trabajo, digamos que muy extenso para poder hacerla. Sin embargo, bastantes empresas, bastantes compañías, bastantes personas importantes, entre comillas, en este mundo digital del diseño, pues utilizan este programa para poder hacer muchos logos, muchas imágenes, muchas caricaturas de videojuegos, imágenes gráficas, internet, todo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de lo que es el conocidísimo logo de Nike, ¿cierto? Que simplemente es un vector de, por ejemplo, por acá puede haber un círculo que está en blanco, de una plantilla con un arco, o que simplemente se dibujaron con ciertos puntos y se le dio curvatura con el programa. Entonces, esto se puede hacer con el programa y puede ir escalando pues en diferentes niveles. Este es un nivel básico, tenemos este personaje que también es muy conocido, Horas de Aventura, que también fue hecho con Illustrator, en donde hace una ilustración de cada una de sus partes, por ejemplo, y le dan animación a esto. O ya pueden ser muchas cosas más complejas y muchas cosas muy bonitas, por ejemplo, con esta imagen, donde tenemos un can que es dibujado, porque este programa nos sirve para hacer eso, dibujar gráficamente y digitalmente y a poder hacer estas publicidades. O, por ejemplo, esta, que es de los Simpsons, también que es muy gráfica y muy bonita. Y pueden utilizar cualquier gama de colores. Y eso es lo que nos permite a grandes rasgos hacer el programa. Entonces, bien, ¿cuál es la diferencia entre usar Adobe Illustrator y usar otro programa? O una imagen plana normal. Y es que la imagen plana normal no es un conjunto de cosas, sino simplemente es una sola cosa, es decir, una sola imagen. Eso que me garantiza o que me empeora. Que si ustedes lo ven acá, voy a poner el puntero, en la imagen de la derecha es una imagen que no es creada con una imagen vectorial, sino es una imagen normal, ¿cierto? De una característica plana en un mapa binario, en donde cada uno de los elementos no está separado, sino está totalmente plano y pegado. Entonces, si yo hago zoom a estos elementos, por ejemplo, acá están 100, una imagen normal, aquí están 300, aquí están 600, puedo ver que cada una de las partes, si yo hago una imagen vectorizada, está totalmente separada pero trabajando en conjunto, es decir, no va a perder la calidad cuando yo aumente o yo disminuya, digamos que la amplitud de esa vista y va a aparecer mucho más definida, por ejemplo acá en 900, en 1200 de zoom y no se, digamos que pixelea lo que nosotros conocemos y se maneja una mejor calidad de la imagen, ¿sí? Entonces esa es una de las grandes ventajas, más allá de la digitabilidad y bueno, etcétera, etcétera, de la virtualidad, para poder utilizar Adobe Illustrator y pues esa es como la meta de usar la imagen vectorial, tener una gran calidad, un gran diseño, poder crear lo que nosotros tenemos en la mente y plasmarlo de manera digital. Muchos de los editores hacen dibujos a mano, ¿cierto? Después los escanean y con el programa pueden dibujar sobre esos dibujos y complementarlos para poder crear su obra. Entonces, ¿qué funciones tiene estas? Entonces, como les veníamos nombrando, una de las primeras funciones es la generación de gráficos. Esta se utiliza pues para crear todos los logos de todas las empresas, todos los juegos, etcétera, etcétera, que pueda tener. Entonces, ampliables a voluntad, así como el diseño técnico, como los programas de diferentes tipos, como el CAD, que ahí están sus siglas, o el diseño asistido por computadora. ¿Listo? Y pues son muy populares para crear escenas no solo en 3D, sino todas escenas virtuales
y gráficas. El segunda función que vamos a encontrar, que también es muy importante, es el lenguaje de descripción de documentos. Al ser un gráfico vectorial, esto permite describir el documento por partes, es decir, se lee por las partes que uno forma. Si yo formo el anterior dibujo, por ejemplo, ¿sí? Con una esfera verde, con unas ondas verdes más oscuras, con unas pepitas o unas bolitas chiquiticas más verdes, más oscuras. Toda esa información se está guardando no como una imagen, sino el programa me lo permite guardar individualmente, pero creada en conjunto. Eso me garantiza que cada información vaya con el pixelaje perfecto para poder tener una gran calidad. Bueno, también se utiliza para lo que son tipografías. La mayoría de las aplicaciones pues, actuales utilizan estas imágenes vectoriales que vienen pues, en bastantes ejemplos. Ahí hay algunas como TrueType, OpenType y PostScript que son bastantes, pues no, son bastante importantes y dan una buena calidad a lo que son estas aplicaciones y pues, todo lo demás. A videojuegos o dibujos animados, como lo decíamos, videojuegos en 3D, es habitual utilizar estos gráficos vectoriales porque aparte de eso me permite modificar algunas partes específicas de la imagen, arrastrando, soltando, dándole algún giro a algún vector en específico. Entonces, por ejemplo, aquí en la foto de Nike se veía bien. Este punto que ustedes están viendo acá son vectores, son líneas, curvas, en este caso, que me garantizan que tengan esta forma, pero si yo puedo mover esta, por ejemplo, que está acá con el puntero rojo, este punto para abajo o para arriba, esta onda me va a cambiar. Entonces me permite hacer movimientos. Si yo lo tengo en una imagen y muevo los vectores, puedo mover este brazo, ¿cierto? Puedo darle profundidad. Bueno, puedo hacer miles y miles de cosas. Y también sirve pues para lo que es el internet y el fotorrealismo. Los gráficos vectoriales se encuentran pues en muchas páginas web, en muchos formatos abiertos, y esto me permite pues tener un abordaje más de esto. Esto hasta aquí es más o menos la descripción general de lo que es Adobe Illustrator. Entonces vamos a aprender ahora a usarlo desde abrirlo hasta crear una mesa de trabajo y cuáles son sus herramientas. Bueno, y cómo sería bueno que ustedes empezaran a utilizarlo y a aprender cómo hacerlo. Entonces, ¿estamos listos? Pues vamos a empezar. Lo primero que ustedes siempre deben tener antes de poder hacer un diseño es la idea que quieren plasmar, ¿sí? ¿Tú qué quieres hacer para que tu idea sea plasmada en ese gráfico? Entonces, por ejemplo, va a ser diferente la publicidad que yo voy a hacer para una charla de cáncer de mama y para una charla de marketing y negocios internacionales, por ejemplo. Entonces, siempre la idea es, de este punto es tener sus objetivos claros para tener unas ideas concisas de lo que uno quiere y así poder pasar al otro paso que es la creatividad. La creatividad es más o menos qué harás para que lo que quieras lo quieran los demás, qué harás para llamar con eso que tú estás haciendo, con eso que tú estás graficando, a que los demás también quieran hacer partícipes de esto. Y aparte de eso, materializar con tus manos, tu mouse, tu pantalla, que es básicamente con lo que tú vas a hacer eso tangible que estás pensando, esas ideas, y vas a poder romper con todo lo que te propongas. Entonces, pues, sin más, vamos a ir a Adobe Illustrator. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta hasta ese momento, con mucho gusto se las respondo. Si no, seguimos. Entonces, si no hay preguntas, no, creo que no. No, activar mi cámara. No. Entonces vamos a seguir con lo que es abrir el programa. Entonces lo primero que vamos a hacer, el primer paso básico es poder identificar dónde está el programa. Yo aquí lo descargué. Pues yo tengo una Mac, entonces se descargan aplicaciones en el Launchpad, pero pues si hay Windows, por ejemplo, mi hermano lo tiene descargado en la carpeta de documentos. Bueno, ahí pueden moverlo. La primera y la gran idea es que ustedes puedan abrir Illustrator porque desde el principio que lo abren va a ser importante definir algunas cosas para poder mirar ustedes qué quieren hacer y para qué lo quieren hacer. Entonces, lo abren, esperan que reaccione. Como estoy compartiendo pantalla, se demora un poquito. Les va a aparecer, bueno, a mí me aparece este menú, ustedes pueden cambiarlo. Esos son archivos que yo ya he creado anteriormente, entonces pues no, me aparece así. Pero la idea de esto es poder entender cómo se crea un nuevo archivo
o cómo se abre, ¿listo? Entonces acá se van a ir a crear, si nunca han creado uno, pues van a crear uno nuevo, si ya tienen uno o ya tienen experiencia, pues si lo quieren modificar, ustedes los pueden abrir. La idea es que aquí vamos a aprenderlo a abrirlo desde cero, ¿listo? Entonces le vamos a crear nuevo y aquí vamos a tener varias características que nos arroja el programa en donde ya nos empezamos a idear y a cuestionar qué es lo que queremos. Bueno, entonces, bueno, en esta versión de Mac me lo muestra así, de pronto en Windows yo he visto algunos tutoriales donde lo muestran de otras maneras, pero lo importante es que siempre va a ser como lo mismo y va a tener este panel que va a ser el más importante, aquí el de la derecha. Entonces, uno tiene que definir para dónde va su publicidad web. Si es para, bueno, su publicidad virtual, si es para una página web, si quiero un logo para imprimirlo o hacer mi resultado final imprimirlo, o si va a tener mayor difusión en móviles, va a ser para una película o un video, una obra de arte o ilustración. Aquí nos van a dar varias opciones. Entonces, en mis recientes, mis guardados, pero les voy a mostrar más o menos lo que nos muestra. Ahí me arroja opciones y estas opciones básicamente son de tamaño. ¿En qué se maneja acá el tamaño? Ustedes pueden medirlo acá en bastantes formas: centímetros, milímetros, pulgadas, picas, puntos, píxeles. Entonces, si uno quiere imprimir un cartel de 10 centímetros por 15 centímetros, yo selecciono centímetros y aquí me aparece anchura, altura y puedo seleccionar los centímetros que yo quiera. Al igual que la orientación, ya sea vertical o horizontal, etcétera, etcétera. Sangrado también puedo ponerle, es decir, la cantidad de espacio que va a haber con referencia a unas márgenes que puedo poner, ya sea superior, inferior, bueno, izquierda, derecha. Y va a variar. Entonces, por ejemplo, acá me muestra el pixelaje para un iPhone 6 o 6S, bueno, iPod Pro, etcétera, etcétera, Nexus, Apple Watch, que son la mayoría de las medias que tienen algunos celulares. Entonces, ustedes pueden hacerse un símil ahí más o menos de cómo será el tamaño de su publicidad. Si quieren para una página web grande, mínima, bueno, aquí nos dan medidas también para MacBooks, etcétera, etcétera. La idea es que ustedes puedan mirar qué es lo que quieren conforme a ese pixelaje y si lo quieren en píxeles o en centímetros o milímetros. Para imprimir, lo más recomendado es que si ustedes van a trabajar algún tipo de logo, lo trabajen en una manera de imprimir, ya que se adecua a medidas y a tamaños un poco más estandarizados en las páginas, pues digamos que son como internacionales o que son carta, 4, legal, bueno, etcétera. Películas y videos, si quieren, va a ser para una película Full HD o no va a ser tan HD, o van a manejar un pixelaje 720 para que ustedes también jueguen con esa capacidad de memoria que tiene el programa, etcétera, etcétera. Y si tienen obras de arte, pues digamos que esto ya es más a la gente que hace diseño, dibujo. Ese programa es súper bueno para la gente que tiene un computador táctil o una tablet y pueda dibujar directamente en la pantalla, es genial. Pero pues acá pueden encontrar póster, bueno, etcétera, etcétera. La mayoría de las cosas que yo trabajo personalmente, o sea, que hago yo, es en móvil o en página web, porque pues son básicamente para flyers o infografías o publicidad. La idea es que ustedes puedan adecuar esto. Entonces, vamos a crear una mesa de trabajo cualquiera, vamos a poner que va a ser para un iPod Pro. Pueden poner la horizontalidad que ustedes quieran y pueden aquí, muy importante, poner el título. Entonces, por ejemplo, esto es curso de PMCD. Vamos a crearlo. Cuando lo creamos nos arroja de una vez dentro del programa, que es como donde tú vas a trabajar al 100% desde cero, de una mesa de trabajo, una hoja en blanco, según las medidas que tú tomaste para poder, digamos que, cumplir con tu objetivo. Entonces voy a empezar a explicarles más o menos en qué se divide esta pantalla, que es como la más compleja de entender, porque pues es bastante, uno ve bastantes cositas que uno dice como, wow, no sé para qué es esto, no sé para qué es aquello, no sé para qué es tal cosa. Lo principal que ustedes deben hacer es ir acá a la barra, bueno, primero que todo esto se divide, digamos que en cuatro partes grandes. La primera es la barra lateral izquierda, ¿sí? Esta barra lateral izquierda ustedes lo pueden esconder, perdón, esconder o poner así, o poner más gordita, como quieran. Van a estar como todas las herramientas que ustedes pueden utilizar dentro de su paper, que viene siendo esto, dentro de su mesa de trabajo, para poder diseñar. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar de las herramientas. La segunda parte es esta barra de arriba, que es la barra de propiedades, en donde van a hablar de las propiedades de cada uno de los elementos que ustedes quieren colocar. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un cuadrado o pongo una imagen cualquiera, ¿sí? Como este cuadradito, voy a ponerle otro color para que lo vean, rojo. Este cuadrado rojo, pues aquí arriba es donde me va a aparecer qué color tiene, si quiero ponerle trazo, si quiero aumentarlo, etcétera, etcétera, si quiero, bueno,
cambiarlo, uniforme, básico, tener diferentes formas los bordes, la opacidad que va a tener el cuadrito, o sea, como todas las propiedades de ese elemento que estamos manejando. Si yo pongo otro elemento, pues también me va a cambiar. Por ejemplo, si pongo otro cuadrado, pues puedo seleccionarlo y al seleccionarlo cambia las propiedades de este cuadrado y cuando selecciono el de arriba, pues cambia las de arriba. Entonces es la barra de propiedades. Es una barra bastante importante porque nos va a ayudar a trabajar sobre lo que estamos haciendo en cada una de nuestras figuras. Y por último está nuestra barra de características, que son estas de acá a la derecha, en donde van a estar todas esas características modificables de cada una de las formas que ponga y las características como tal de la mesa de trabajo. La idea es que esto, las tres barras en las que mencionamos, pueden modificarse y pueden, digamos que arreglarse según la preferencia que ustedes tengan. Y la cuarta barra es la barra de aquí arriba, que es la barra general de Illustrator, en donde vamos a encontrar pues todas las opciones generales de edición, objeto, texto, selección, efecto, ver, ventana, todo lo que a ustedes les va a aparecer. ¿Cuál es la idea? Cuando ustedes hablan Adobe Illustrator y se ubiquen en esas partes de identificación de herramientas, ¿cierto? De que ya saben dónde puedo encontrar las cositas para poner en mi hoja, ya dónde van a estar las características y dónde van a estar las propiedades, pues puedan empezar a organizar cómo quieren trabajar. Y para eso, el programa nos da una opción, que es la opción de aquí arriba a la derecha, que es la opción de poder tener una mesa de trabajo dependiendo de lo que tú quieras hacer. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un diseño. Esto me arregla mi hoja de trabajo, sobre todo las características de estas, para poder tener, digamos, que una mayor facilidad al momento de trabajar. Entonces, por ejemplo, acá me puso texto, está que responde a párrafos, si yo quiero escribir algo, por ejemplo, acá con la T de texto, como me va a aumentar mucho esto, vamos a ponerle 120 puntitos para que lo vean. Hola chicos, chicas. Yo acá voy a tener las características de poder cambiarlo, entonces quiero aumentar la letra mucho, o quiero cambiar la letra, por ejemplo. Esas son las tablas de características que nos va a permitir hacer eso. ¿Listo? Pero sin embargo, si ustedes no se sienten cómodos después de revisar cada uno de esos aspectos, yo la mayoría de veces uso aspectos esenciales clásicos porque me muestra como lo importante y lo clásico que puedo utilizar y pues no suelo hacer mucho diseño, mucho dibujo, pero pues sirve. O web, en donde pues me mandan las características especiales para hacer una imagen o una ilustración que va dirigida para las páginas web. Entonces por acá, por ejemplo, encontramos trazado, degradado, transparencia, propiedades, mesa de trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos ya vienen preestablecidos. ¿Ustedes qué pueden hacer? Y consejo es poder entrar aquí en donde dice ver, en las opciones generales, ¿cierto? Ah, no, perdón, en donde dice ventana, y aquí va a aparecer cada una de las características que ustedes pueden poner y cómo quieren ponerles. Entonces, por ejemplo, aquí aparece color. Entonces aparece el cuadrito de color y lo puedo poner en cualquier o desplazar por cualquier parte de las ventanas, ¿cierto? Por ejemplo, si estoy dibujando algo acá y quiero cambiarle el color, puedo tenerlo acá si a mí me siento cómodo o agregarlo directamente a lo que es la mesa de trabajo. Entonces vengo y yo quiero que vaya color en este cuadro y me introduce lo que es color. ¿Qué les sugiero yo? Les sugiero que primero miren qué necesitan y intenten hacerlo. Sí, intenten diseñar cualquier cosa básica, que ahorita les voy a decir cómo. Y según vayan diseñando, miren a ver qué les falta. Si quieren meterle transparencia, entonces ponen el cosito de transparencia acá para que les quede fácil encontrarlo. Si quieren hacer un degradado, pues cómo sean los tipos de degradados que hay y cómo pueden cambiar los colores, bueno, etcétera, etcétera. Y pues vayan mirando cómo se sienten cómodos para trabajar y así mismo van poniendo herramientas en su mesa de trabajo y lo pueden ampliar, por ejemplo, las dos. Entonces hacen su mesa de trabajo, aquí van diseñando y aquí tienen las características y los colores que pueden ir poniendo, los tonos, puedo cambiar de un tono verde a un tono más rojizo, ¿sí? En ese degradado, por ejemplo, ahí lo están viendo en pantalla, etcétera, etcétera. Y esto se va a reflejar pues en las ilustraciones que ustedes hagan. Pero pues hasta ahora vamos empezando. Entonces eso es importante que ustedes lo hagan apenas abran el programa para que no se pierdan y no digan como, güey, ¿para qué sirve este triangulito? Que serán acciones. Hay muchas cosas que yo todavía desconozco de este programa porque es muy complejo, pero pues uno a medida que va diseñando y va dibujando como que dice, venga, ¿y qué pasa si le pongo esto? Y cambia. Entonces uno dice, ah, eso sirve para tal vaina. También le sirve para no aguantarse pues todo el tutorial de cómo
20.000 horas de YouTube de Adobe Illustrator. Eso es como a grandes rasgos la identificación de lo que uno, con lo que uno trabaja en Adobe Illustrator. Ahora vamos a hablar de unas cosas que son bastante importantes, que se encontramos aquí en las herramientas que utilizamos dentro de nuestra mesa de trabajo, que son básicamente lo que va a ser lo primordial, o sea, lo necesitamos sí o sí. ¿Listo? Yo les recomiendo que aquí siempre en su barra de tareas o de sus características en la derecha manejen capas, ¿sí? Y manejen mesa de trabajo. ¿Listo? Estas dos son indispensables, capas y mesa de trabajo. Y las encuentran acá, en ventana, van a capas, está puesta, si yo la chuleo se quita. Y mesa de trabajo, que está por la M. Mesa de trabajo, ¿listo? Pues ahí están las dos puestas ya. ¿Y esto en qué me va a servir? Ya lo van a ver. Ahora vamos a hablar de qué es una mesa de trabajo. La mesa de trabajo es este cuadrito blanco que tiene nuestras medidas que dijimos antes de crear pues este paper, ¿no? Sin embargo, ustedes pueden cambiarlo o si no les gusta, adecuarlo. ¿Y cómo lo hacen? Van aquí a la barrita a la izquierda, en donde tienen sus herramientas, y van a ver una cosa básica que es fundamental, que es este cuadradito que tiene acá, como un angulito que dice herramientas de mesa de trabajo. Lo pueden activar también con mayúscula más O. Ahí les va diciendo los comandos que ustedes pueden hacer. Y esto me permite cambiar mi mesa de trabajo. Entonces yo voy a pegar una imagen y ya me di cuenta que no, que es que esa mesa de trabajo no me sirve porque es muy ancha. Entonces la puedo adelgazar un poquito para que coincida con la imagen. O la puedo agrandar si quiero que sea mucho más grande. Y aquí, si ustedes lo ven, esta parte, se van a fijar cuando yo cliqué en esta parte derecha superior, van a aparecer lo alto y lo ancho que siempre tiene en píxeles o en la medida que ustedes hayan seleccionado antes de entrar a Adobe Illustrator. Pero sin embargo se pueden hacer más mesas de trabajo. Entonces, por ejemplo, acá hay 3 mesas de trabajo, dos, perdón. Acá ya hay 3 mesas de trabajo. Acá ya puede haber 4 mesas de trabajo. Y eso va a depender de qué es lo que yo quiera trabajar. Entonces, yo voy a trabajar una serie de publicidad, por ejemplo, para un curso y quiero hacer 4 publicidades que van a ser muy similares, pues yo puedo diseñarlas al tiempo. Entonces puedo decir si esta va a ser amarillo, esta va a ser rojita, si esta va a ser azul, si esta va a ser verde, y puedo empezar a diseñar dentro de esas mesas de trabajo. Para poder desplazarme dentro del programa está esta manita. Esta manito me ayuda a desplazarme sin que se me corra nada y poder mirar o hacer cualquier tipo de movimiento. ¿Listo? La manito. Sin embargo, es difícil venir a la manito, mover, luego ir otra vez a lo que estaba haciendo, cliquear, editar, volver a la manito y volver. Un truco es que pueden oprimir espacio. Entonces, por ejemplo, voy a poner el puntero y aquí cliqueo y no me deja mover nada. Pero si yo oprimo espacio y mantengo oprimido espacio, me sale automáticamente la manita y yo puedo desplazarla por cualquier lado para que no tenga que venir acá a la barra de herramientas. Por ejemplo, estoy poniendo un cuadrado y quiero moverlo, entonces espacio y lo muevo. Sí, espacio y lo muevo, espacio y me muevo. Lo suelto, pongo otro cuadro, espacio y me muevo, espacio y me muevo. La idea es que ustedes lo que creen aquí van a poder guardarlo de dos formas. Y me adelanto un poquito a esto para que entiendan lo que es la mesa de trabajo. Les da la opción de guardarlo sobre la mesa de trabajo, es decir, guarda todo lo que esté delimitado dentro de los cuadros blancos o guarda lo que aparece fuera del cuadro de trabajo, sea o sea dibujo. Entonces, por ejemplo, yo quiero guardar este cuadro que va para ser así, el cuadro de mesa de trabajo a mesa de trabajo. Si yo le doy archivo, guardar como, me aparece la opción de guardarlo en mis documentos. Puedo seleccionar acá el nombre de la carpeta y puedo usar mesa de trabajo. Acá no me selecciona porque tengo 4 mesas de trabajo, pero pueden acá darle en usar mesa de trabajo y solamente me va a guardar lo que aparezca dentro del cuadro blanco o de los cuadros blancos y no esto, digamos, que está aquí en blanco. Si yo no selecciono esa opción de usar mesa de trabajo, me guarda la imagen que yo creé acá, toda, hasta esta mitad que no tiene mesa de trabajo. Cada mesa de trabajo, cada cuadrito blanco corresponde a una imagen o a un diseño que ustedes van a hacer. ¿Listo? Entonces, aquí la idea es que si ustedes crean 4 mesas de trabajo, tengan en mente que esas 4 mesas de trabajo se van a dividir en 4 infografías o en 4 imágenes totalmente diferentes al momento de guardar. ¿Listo? Entonces ahí ahorita les pregunto la opción de guardar mesa de trabajo, cuántas mesas de trabajo de la 1 a la 4 o de la 1 a la 3 y esas van a estar en orden dependiendo de ustedes cómo la crearon. Entonces, por ejemplo, esta es mi mesa de trabajo número 1. Esta es mi mesa de trabajo número 2, esta es mi mesa de trabajo número 3 y esta es mi mesa de trabajo número 4 porque así las creé. ¿Listo? En ese orden.
Ahora bien, vamos a seguir. Y conforme ya hicimos la identificación, las herramientas, digamos que vamos en el segundo objetivo, ya sabemos que es Adobe Illustrator, cómo podemos utilizarlo. Y la idea es que en estos 20 minutos antes de las 3 podamos mirar cuáles herramientas están y cómo podemos ir trabajando mediante esas herramientas. Entonces voy a seleccionar mesa de trabajo y voy a borrar las mesas de trabajo que creé adicionales, que no, pues no las necesito, ¿cierto? Borrar. Vamos a quedar solamente con una mesa de trabajo, que va a ser esta. La ruedita del ratón, si ustedes la tienen o si tienen un Mac para hacer el trackpad, pueden utilizarlo ampliándolo lo que más quieran o alejándolo lo que más quieran. Esto tiene un poder de ampliación bastante grande. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un cuadrito, perdón, un cuadrito negro y un circulito, ese círculo va a ser blanco, yo me puedo acercar muchísimo a estas imágenes. Entonces, si me acerco, me acerco, pues el espacio y la manito para moverme, puedo acercar tanto que puedo trabajar precisamente, muy exactamente, mire, moviéndome hasta un píxel por cuadro. O sea, el movimiento que estoy haciendo es tan mínimo y el programa me permite que sea tan preciso que me lo deja mover hasta solamente un píxel. Puedo modificar píxel a píxel mi imagen y puedo obtener bastante. Ahí me estoy alejando así como súper rápido y hasta ahora se alejó. Entonces eso me permite tener mucha definición con mis imágenes y que este tipo de vectores no se pixelan porque tienen un programa o bueno, tienen un método de creación en donde hablan de píxel por píxel o píxel por cuadro. Esto maneja como 75 píxeles en cada píxel, no sé si me sienten entender, o en cada cuadrito chiquito. Entonces tiene un pixelaje bastante grande. No sé si hasta aquí hayan preguntas. Voy a pasar a explicar las herramientas y para qué sirven cada una de las herramientas. No sé si lo... Sí, Dani, Daniel Dímelo. Vargas tenía una pregunta. Sí, Dani dímela. Hello. dice, ¿qué formato recomiendas? En los Ah, tamaños y ¿en eso. los tamaños? Ok. En todo eso. Pues eso es depende de lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, si quiero hacer un póster para un evento científico, ustedes se dieron cuenta al principio, voy a cerrar esto un momentito. Guardar, no guardar. Se dieron cuenta al principio, Daniel, dime. perdóname, Dani. Daniel dice que ¿qué formato recomendarías para una publicidad en Instagram? Bueno. Entonces, publicidad en Instagram, ustedes saben que la mayoría, o a la red que está dirigida, mentiras, al aparato tecnológico en el cual está dirigido Instagram son básicamente a los celulares, a los móviles, ¿sí? O sea, toda la publicidad y la gran cantidad de población que tiene Instagram, por así decirlo, lo hacen mediante un celular. ¿Sí? Uno puede ingresar en la página web, pero pues no es lo mismo y no es muy común que la gente utilice una página web para entrar a Instagram. Entonces lo hacen siempre desde un móvil. Entonces, por ejemplo, para crear una publicidad en un móvil, pueden hacerlo directamente en alguna de estas opciones que da móvil, pero lo que yo les recomiendo es que siempre elijan una que tenga gran pixelaje, por ejemplo, esta de iPod Pro, y obviamente ustedes saben que Instagram prefiere lo que es alto y no lo que es ancho. Si ponemos algo muy ancho, pues la publicidad no se va a cortar. Entonces tiene que ser muy cuadrado. Si yo pongo esto con estas medidas de pixelaje, que son 2048 píxeles y 2700 píxeles, va a quedar como prácticamente una página y posiblemente Instagram me recorte las puntas de arriba o de abajo. Entonces yo puedo ponerlo en milímetros para mirar cuánto mide e intentar acercarlo y poner imágenes que sean más cuadradas. Entonces yo acá borro y pongo, no sé, 722 a 763 y si la creo me va a salir una publicidad que es mucho más cuadrada que rectangular y posiblemente Instagram me reciba más lo que es cuadradito y no lo rectangular. Pues ustedes han dado cuenta que cuando suben las fotos a Instagram muchas veces les toca adecuarlas o cortarlas porque no se los permite. Entonces esa es como mi recomendación para Instagram, pero pues eso depende. Por ejemplo, si yo quiero crear un póster científico, pues ahora aquí en crear nuevo y me voy a lo que es puramente diseño. Por ejemplo, aquí obra de arte e ilustración. Y acá hay un póster, por ejemplo, medidas para un póster. Entonces puedo crear un póster. Si yo quiero un logo, la mejor manera de trabajar es en imprimir y en milímetros. Entonces pueden utilizar
esas medidas porque ustedes saben que muchas veces en los documentos o en las páginas web les dan como un milimetraje para poder, o un pixelaje, dependiendo de la medida, para poder adecuarla a cierta página web. Entonces la mayoría de las páginas web manejan el ancho de una hoja carta o de una hoja A4, que es prácticamente muy similar. Y ustedes pueden crear los logos y adecuarlos más o menos a la porción o al porcentaje de la página que va a ocupar ese logo. En web pueden crear cualquier muñequito, hasta logos también pueden crear, o sea, depende hacia dónde vaya su creatividad y hacia dónde quieran hacerlo. Entonces, bueno, les voy a compartir un ejemplo que tuve conforme a un problemita también que presenté precisamente en Instagram. Entonces, pues yo soy Onedec actualmente y manejo algo que se llama la CPDEC Pills. Entonces yo hice esta publicidad y si ustedes lo ven, la mesa de trabajo la puse muy alta. Y cuando fui a publicar en Instagram me recortaba mucho de la foto, entonces no se veía como hasta por acá. Entonces me tocó venir, coger y achiquitarla, pero de hecho no chiquité la hoja de trabajo, entonces ustedes pueden acá coger la hoja de trabajo y reducirla a la publicidad y ya. Y cuando la guarden queda pues la publicidad bien pixelada. Si ustedes se dan cuenta, aquí, y pues para hacer un ejemplo, ustedes ven estos logos y los ven un poco pixelados porque están muy lejos, ¿sí? Se ve pixelado, pero si yo lo acerco, ustedes se dan cuenta que pixelado muy poco está. O sea, y eso que es una imagen PNG, o sea, no es una creación de acá, sino es una imagen que simplemente puse. Por ejemplo, los logos de DPM sí están vectorizados y ahorita vamos para allá a hablar de vectorización. Y si ustedes se dan cuenta, yo los puedo acercar muchísimo, mucho y no se van a pixelar porque estos sí fueron expandidos y creados aquí en Adobe Illustrator. Por más de que expanda y que expanda, miren, no se va a alterar ese pixelaje, ¿sí? Y así va a ser en cualquiera. Por ejemplo, miren los vectores, ahí la cagué, espacio y la corro, siempre se me olvida. Los vectores que se crean para crear una D, por ejemplo. Y ustedes también lo acercan muchísimo, van a ver hasta algunas cosas que quedaron mal diseñadas, pero que al momento de verlo de lejos no se va a notar. Eso permite que las imágenes salgan con una muy buena resolución y pues les permite hacer miles de vainas. Guardar. No sé si tengan más preguntas y pasamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que...? Bueno, voy a hablar de un ejemplo propio de lo que hago yo para crear una publicidad. ¿Listo? Entonces, yo siempre que voy a crear una publicidad, pienso para dónde va. Por ejemplo, esta que creé el curso de DPM... Ay, no quería abrirlo. Esta que creé el curso de DPM... Ay, no sé por qué me abre esta. No sé por qué me abre esta, pero bueno, voy a crear una nueva. Esta que creé el curso de DPM, pues no... Digamos que empecé de cero y lo primero que me pregunté es hacia dónde quiero dirigirla. Entonces sabía que sí iba a publicar en la mayoría de los casos en WhatsApp y en Instagram. Entonces utilicé móvil y me vine aquí a lo que era iPod Pro y le reduje un poquito la altura para que no se me cortara. Entonces puse, creo que en este utilicé 2300 por 2000. La puse y me dio esta hoja, esa mesa de trabajo. Siempre que ustedes vayan a trabajar, tienen que definir su mesa de trabajo, pero aparte tienen que definir un fondo, siempre en lo que quieran hacer, así sea blanco. Entonces, aquí en las cositas de herramientas, ya vimos la manito que nos ayuda a movernos por la página, la lupa que nos ayuda a acercarnos o alejarnos, y eso también lo pueden hacer con control menos o control más, ¿listo? Para no tener que venir aquí a la mesa de trabajo. Y con control puntito acercan a la mesa de trabajo, entonces le dan control, por ejemplo, me voy a mover para otro lado. Estoy aquí, estoy súper perdido mi hoja de trabajo, entonces lo de control punto y me la centro totalmente. ¿Listo? El punto normal que utilizamos. Para eso sirve la manita, ya hablamos de lo que era la herramienta de mesa de trabajo, la lupa. Esto vamos a hablar más adelante, pero las principales que uno siempre utiliza son esta herramienta de selección, que es este puntero negro que ustedes ven acá, que me permite seleccionar directamente imágenes, ¿sí? Y arrastrarlas. Este puntero, bueno, creo que acá se va a abrir una publicidad cualquiera. Voy a hacer publicidad. Entonces, por ejemplo, esta publicidad la creé yo para el síndrome coronario agudo, que la charla es mañana. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo este puntero, si lo oprimo y lo muevo o lo arrastro, no me mueve la página, solamente lo mueve la manita.
¿sí? Entonces, pues selecciono el puntero y teniendo su primer espacio, o lo puedo centrar con puntito. Control, punto, y lo centro totalmente. Este puntero sirve para seleccionar conjunto de imágenes o conjunto de vectores. Quiere decir que puedo mover imágenes completas, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué ese fondo está blanco. Y puedo mover, digamos que, o sea, un conjunto completo de vectores. ¿A qué me refiero con conjunto completo de vectores? Para crear este dibujo, si ustedes se dan cuenta, si lo acerco mucho, tiene muchas microfiguras. Cada línea verde, cada cosita verde es una microfigura que conforma, geométrica, que conforma un gran dibujo. Y eso es una imagen vectoralizada. Entonces lo que permite es que esta línea roja con ciertas curvas me haga el símil lo que es una arteria, por ejemplo, cerebral. ¿Sí? Y este puntero negro, la gran acción es moverlas todas en conjunto. El puntero blanco, a diferencia del puntero negro, me permite mover vectores específicos. Miren, yo quité una parte específica de ese dibujo y la estoy arrastrando y la estoy sacando, por ejemplo. Este polígono que se había creado con esta imagen, la moví específicamente ese polígono con el triangulito blanco, que es la imagen de selección específica. Aquí todas las herramientas tienen a veces segundas opciones. Entonces, ¿cómo las saco? Ustedes ven que en los cuadritos de acá es que no puedo acercar como tal el programa, pero hay una puntica que es blanca. Si ustedes le dan clic derecho o dos deditos en el iPad, en el Mac, perdón, les aparecen las otras opciones que pueden con esa figura. Entonces, por ejemplo, acá puedo poner rectángulos, rectángulos redondeados, elipses, herramientas poligonal, estrella o herramienta de destello. Y esta opción, esta mini barra, la saco dándole clic derecho a lo que es esto de formas. Bueno, entonces eso es lo que sirve el puntero negro y el puntero blanco. La herramienta, esta es una herramienta de lazo, básicamente me permite crear un lazo, ¿sí? Es decir, yo dibujo el lazo, acá no se ve porque es negro, pero yo puedo dibujar un lazo específico y selecciona lo que está dentro del lazo. Entonces me voy, por ejemplo, a los logos y saco la herramienta de lazo y voy a seleccionar el logo SP solamente, sin seleccionar el CPEG. Entonces ahí se selecciona el CPM solamente y ya puedo moverlo solamente a eso, aunque también selecciono el cuadro de atrás. Eso para eso me sirve el lazo. Esta varita es una varita mágica, creo que así se llama, no me acuerdo. Sí, es herramienta de varita mágica y lo que me permite es, si mal no estoy porque la verdad no la he usado mucho, arreglar como tal el pixelaje de una imagen, es decir, embellecerlo y volverlo un poco más simétrico. Tengo también la herramienta de texto, y me voy a saltar estas dos porque son bastante importantes, ya se las explico. La herramienta de texto, sí que me permite crear textos nuevos. La herramienta de líneas o de segmentos que me permite crear líneas conforme a la imagen para poder dibujar, que ahorita vamos para allá. La de figuras, que me permite todas esas opciones de figuras. Bueno, texto también tiene varias herramientas de texto, entonces puedo hacer que mi herramienta de texto sea por área, es decir, yo selecciono, ya no me deja. Bueno, selecciono un área y esa área se convierte en texto. Voy a borrar todas estas líneas que puse por acá. Tengo también la herramienta de texto en trazado, entonces hago un trazado o selecciono un trazado, por ejemplo. Bueno, es que no me dejan porque son únicos. Este trazado sí me lo va a seleccionar, la H, y me sale texto siguiendo ese trazado, si ustedes lo ven acá. Puedo escribir ahí. Entonces, el curso es una chimbita. Y me escribe dentro de ese trazado y puedo poner pues más trazados o los trazados que yo quiera. ¿Listo? Bueno, hay más opciones de texto, la idea es que los miren. También tengo la opción de dibujar con un píxel y aunque dibuje chueco, el programa me hace las curvas que sean un poco más bonitas y más precisas, ¿sí? Que no sea tan brusco ese pincelado. Tengo herramientas para suavizar, borrar trazos, unir, que son prácticamente un lápiz, entonces yo acá puedo borrar trazos si quiero. ¿Qué hice? ¿Qué dibujé? Dani, ¿Sí? nos están preguntando dos cositas. Dímelo. La primera es que, digamos, tanto a Alex como a Daniel no les aparecen todas las herramientas y están utilizando la versión 2020. Ok. Entonces, está ahí.
Bueno, pues tocaría mirar que yo la verdad, sinceramente no sé qué versión sea esta, no sé si sea la última o sea una antigua, pero pues es la que descargué gratis, porque este programa lo cobra. Entonces, eso les puede aparecer y también lo pueden editar en la barra. Por ejemplo, si le dan acá en ventana, les aparece cómo lo organizan y no me acuerdo exactamente en qué espacio aparece la biblioteca de, bueno, estilos gráficos. O sea, la idea es que intenten organizar su mesa de trabajo con esta ventana de acá, en donde aparecen todas las acciones. Y si no, específicamente en lo que quieren con cada uno de estos efectos. Entonces, por ejemplo, estos efectos de trazo, de texto, los pueden encontrar aquí. Sí, mire, texto. Entonces, añadir texto fuente, fuente, bueno, ahí está todo, cambiar a mayúscula, insertar carácter especial, hacer estos efectos de escritura, todo lo pueden encontrar ahí. A menos que el programa ya no lo tenga, pero pues ahí sí tocaría hablar directamente con los editores del programa porque no tengo ni idea. A mí sí me aparecen y a las personas que le aparezcan pues pueden aprovecharlo, pero pues no sé por qué los otros no. Listo. Y lo segundo es que algunas No les personas preocupes. están pidiendo a ver si podemos ver las herramientas en una página en blanco. Sí, ya vamos para allá. Listo. Ya vamos a hacerla en blanco. Termino de explicar Listo, esto y vamos gracias, a Don hacerla Bol. en blanco. Y esta herramienta es de borrador, pues básicamente sirve para borrar cualquier tipo de imagen. Por ejemplo, si ahí borré el corazón que había hecho, esta sirve para rotar, entonces puedo seleccionar una imagen o un conjunto de imágenes y rotarlas, por ejemplo. ¿Ven? Ahí no seleccioné todos los trazados. Esta sirve para ampliar, es una herramienta de escala, entonces puedo seleccionar esta y escalarla, volverla gigante como yo quiera. Se vuelve grande y la puedo acomodar como yo quiera. Estas herramientas son para deformar. Entonces uno puede acá, este caballito de acá sirve para deformar, uno puede formar de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, herramienta para poder, mira, si yo me acerco, lo que estoy haciendo es deformando, ¿ven cómo se forma la espiral? Esa imagen y me quedan así como rollitos. Entonces yo puedo hacer esto en mi corazón para que sea más artístico, ¿sí? Más bonito, combina los colores, combina los vectores y me quedaría como un corazón con rollitos. Esa es básicamente la herramienta de formar. Hay muchas deformaciones, ustedes pueden experimentarlas. Esta es una herramienta que me sirve para la transformación de objetos, que también pueden encontrar aquí en objeto, en transformar, o en clic derecho aquí, transformar imagen. Entonces puedo crear imágenes en espejo o en reflejo, por ejemplo en reflejo, y lo roto y ya el corazón no está hacia la derecha, sino está hacia la izquierda. Perdón, no está hacia la izquierda, sino está a la derecha. Y estas cuatro herramientas básicamente son de colores, es una herramienta de degradado, una herramienta de fusión de colores, una herramienta de cuentagotas que básicamente me sirve para copiar colores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que este síndrome coronario tenga el mismo color que el fondo, cliqueo el síndrome coronario y el cuentagotas donde quiero que se copie y ya la palabra tendría el mismo fondo, aunque acá no aparece. Miren, esta palabra que hay, si ven el síndrome coronario que está en verde, si yo lo cliqueo tendría el mismo fondo, que ahorita lo vamos a ver en otra página, y tendría el mismo color de cualquier imagen que yo pueda copiar o pegar. Etcétera, etcétera. El aerosol también sirve para colorear algunas cositas y esta de gráficas, la verdad nunca la he utilizado. Entonces sé que sirve para crear gráficas, pero no sé cómo crearlas. Y ahí sí les fallo, mi gente, lo siento. Bueno, ahora sí, ya que hablamos como todo y cumplimos la primera hora conforme a las herramientas y eso, vamos a entrar a lo que es la segunda hora, que es ver un ejemplo de cómo crear una publicidad conforme a lo que yo quiera y lo que se imaginen de cualquier cosa. Entonces ahora sí vamos a utilizar lo que es una página en blanco y las herramientas que vamos a utilizar pues en estas. Que vimos que vamos a utilizar. Entonces me gustaría que el público me proponga algún tipo de publicidad o de tema en específico que quieran hacer para poder hacerlo. O sea, de arte, pero arte con referente a... O sea, cualquier cosa de arte me sería súper difícil, pero no. Entonces, dime hacia dónde vamos a publicarlo. Listo, vamos a hacer una, eso me gusta más, una promoción de una galería. ¿Y cómo piensas promoverla? ¿Por Instagram, Facebook, pegando cartas? ¿Qué publicidad vas a implementar? Instagram, listo.
Estoy aquí en decir Instagram. Entonces, yo personalmente, para hacer una publicidad de arte, para Instagram me iría móvil, como ya les dije, a una muy buena pixelaje, ¿cierto? A 2000 y lo cambiaría a 2000. O pues, puedo dejar este 2700 y meterle a 2500. 2548. Y va a ser así. No va a ser perdón, va a ser vertical y no va a ser horizontal, pues porque Instagram prefiere lo vertical. Le doy crear y ya está mi mesa de trabajo. ¿Listo? Selecciono, la alejo un poquito. Y ahora vamos a hacer nuestra promoción de una galería. Lo que tengo que hacer ahora es pensar cómo quiero promover mi galería, si quiero que salgan las obras de arte, o salga el museo, o salga de más cosas. Y les voy a enseñar unos trucos para hacer publicidad rápido, publicidad muy bonita. Entonces recuerden lo que les había dicho, siempre creen un fondo y aquí les voy a empezar a explicar lo que son las capas. Entonces, en nuestra mesa de trabajo está en blanco. Lo que tenemos que hacer es crear primero un fondo. Y ese fondo vamos a crearlo con un cuadrado encima blanco. ¿Listo? Ese cuadrado encima va a ir de punta a punta y me está cubriendo ya todo lo que es mi cuadrado de mesa de trabajo. La diferencia es que mi mesa de trabajo yo no la puedo, eh, no la puedo, no la puedo cambiar de color, no le puedo hacer cositas propiamente a la mesa de trabajo, pero a mi forma sí. Entonces vamos aquí eh, a cuadrarla sobre mi mesa de trabajo. ¿Y cómo miro si está perfecto o si está coincidiendo con mi mesa de trabajo? Pues simplemente me acerco, ¿cierto? Mucho porque este programa me lo deja y miro que solo hay una puntica. Si yo la muevo, miren, la mesa de trabajo sigue siendo una margen negra, pero aquí ya mi margen blanca está por fuera de mi mesa de trabajo. Entonces ahí sé que esa punta está bien. Y si me acerco a la otra punta, también está bien. Para que eviten que les quede pedacitos blancos en sus publicidades en la margen, es muy importante también y pierden la estética completamente. No, acá ahí también está súper bien. Entonces ya si dos o tres puntas están bien, muy posiblemente la cuarta también. Y lo que quiero empezar a que vean es que tengo que definir cómo quiero el color de mi fondo. ¿Listo? Entonces me voy aquí a seleccionar el cuadradito que puse y puedo entrar a la paleta de colores. Esta la puedo encontrar en esta parte, ¿sí? O más, digamos que con más gama de colores en esta sección. Espérate, ay, control Z. Vamos a hacer una cosa. Listo, ya cuadré. Y vamos a hacer que esa galería tenga, o ese fondo sea un fondo azul medianamente cielo. Estos colores, y pues esto es una charla totalmente, va a ser una charla totalmente después porque es el manejo de colores, creo que algunos ya vieron esta charla. Puedo jugar con las diferentes dimensiones de los colores. La mayoría de estos colores se manejan en el formato RGB. La verdad, como no estoy diseño, no tengo ni idea qué significa, pero sé que uno puede cambiar los colores pues dependiendo de diferentes tonos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recuerden siempre seleccionar su imagen porque muchas veces uno piensa que está trabajando y se da cuenta que estás cliqueando a la nada, entonces, o cambiando nada. Entonces siempre seleccionen su imagen y pueden ir adecuándola. Entonces, no sé, se me ocurre que este azulito puede ser así más moradito que azul, o más rosadito, o de pronto más azul azul. Bueno, que ustedes tienen toda una paleta para jugar con los colores que más les parezca. ¿Listo? Ya una vez tengan los colores, ustedes pueden empezar a trabajar, o pues dependiendo de lo que ustedes quieran. Si ustedes ven acá, esta herramienta de degradado me sirve para degradar lo que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, va a ser así verdecito y si a mí no me gusta, pues le selecciono en estos cuadros, se abre mi paleta de color y puedo seleccionar pues otros tonos. No precisamente tiene que ser verde. Si ahí estoy trabajando en blanco. Entonces seleccionen siempre el objeto y lo ponen como ustedes les parezca. Por ejemplo, pues ahí ya creé mi fondo. ¿Sí? Y puedo empezar a trabajar sobre este con muchas herramientas. Entonces, ahora quiero dibujar o trazar. Bueno, voy a dibujar. Ahorita les enseño a trazar y a dibujar un círculo. Cuando ustedes dibujan algún elemento geométrico, pueden pues tener algunas fallas, es decir, les puede quedar más ancho o más largo. Y para garantizar que todas las dimensiones sean iguales, ustedes seleccionan el objeto, por ejemplo, va a crear un rectángulo redondeado, mantienen oprimido Shift y lo agrandan. Eso garantiza que las formas siempre va a ser igual, o sea, va a ser las mismas dimensiones en todo lado. 1627 píxeles si lo muevo para arriba o si lo muevo para abajo. Si suelto Shift, miren, ya creo un rectángulo. ¿Sí ven? Entonces, para eso sirve Shift.
Entonces, bueno, ahora sí pongámonos serios con nuestros colores. Dijimos que habíamos elegido un azul clarito como este, pero sin degradado, please. Eh, 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 eh. Bueno, era más clarito, pero vamos a aclararlo acá. Lo importante es que ustedes entiendan que esta va a ser, digamos que, el fondo de toda la imagen. ¿Listo? Y aquí empieza a pasar algo importante y es que ustedes pueden separar por capas para que no dañen su trabajo que ya hicieron. Entonces, por ejemplo, esta es mi primera capa. Se van aquí a la pestaña de capas. Se dan a su pestaña de capas y lo que ustedes pueden hacer es, miren, si yo cliqueo lo puedo mover y lo puedo desorganizar. Es decir, si yo estoy haciendo algo encima de esto y me equivoco en mi clic, puedo desorganizar lo que hice abajo y va a ser mucho más difícil hacer la publicidad. Entonces trabajen por capas. Esta es mi primera capa. Un rectángulo, si ven, aquí aparece lo que hice. Si yo lo pongo así, creo que aparecía el nombre, no sé cómo aparece el nombre, pero no. Es un rectángulo azul que creé y yo lo puedo bloquear. Es decir, le pongo aquí en este cuadrito y aparece un candado. Quiere decir que yo ya no puedo editar, si más, por más que clique, no puedo editar o no puedo cambiarlo o correrlo porque ya mi primera capa está bloqueada. Yo puedo seguir trabajando sobre esa capa o crear una nueva capa. Por ejemplo, si yo pongo otro cuadrado, pero lo voy a poner verde. Este cuadrado sí va a estar desbloqueado porque el que está bloqueado, o estos dos cuadraditos que dibujé, es el del fondo, ¿listo? Entonces es importante bloquear lo que ustedes vayan haciendo. O, por ejemplo, yo puedo bloquear estas dos y esto va a ser mi fondo y puedo crear una nueva capa. Ahí. Nueva capa. Entonces cuando creo una nueva capa yo le pongo color como va a ser la capa de los logos, por ejemplo. Entonces así le quise denominar. Entonces esta va a ser mi capa de fondo y esta va a ser la de los logos. Entonces ya por más de que yo ponga otra cosita acá arriba, ¿cierto? Un cuadrado negro. Va a quedar bloqueado lo de abajo y no va a decir que mientras tanto yo, no sé, puedo estar editando acá o borrando algo, ¿cierto? Si yo paso el borrador por todo lado pensaría que se me está borrando también lo de abajo, pero como tengo la capa bloqueada, solo borro lo que está desbloqueado. Entonces es bastante importante manejar las capas. Por ejemplo, esta va a ser mi logo. Ahí, como la dividí. Este va a ser mi logo. Es una idea súper rápida para explicarles. Puedo bloquear la capa de logos y la capa de fondo y poner una nueva capa, que va a ser el muñeco que va a promocionar, o el museo, que va a promocionar la obra de arte. Y aquí puedo dibujar mi museo. ¿Listo? Y esto nos arroja a otro concepto importante porque pues así como las genero, las puedo borrar. ¿Listo? Eliminar museo, por ejemplo. Eliminar logos. No. A ver si es. Eliminar logos. Y ya no estoy trabajando sobre las capas, sino solamente sobre una principal que sigue bloqueada. Entonces yo la puedo desbloquear. ¿Listo? Entonces ahora sí seguimos. Esta es una característica bastante importante para que la tengan en cuenta. Y ahora vamos a hablar de algo que es supremamente más importante, que es por la razón por la cual se hizo este programa, que básicamente son estas dos herramientas más otras que hay, que es el dibujo. Con esto, estas dos cosas se llaman plumas o herramienta de pluma, puedo dibujar. ¿Sí? Y yo cómo voy a dibujar, básicamente que cliqueando poquito a poquito yo puedo ir dibujando lo que a mí me parezca conveniente, ¿cierto? Ustedes dirán, uy, eso es bastante difícil. Y sí, es bastante difícil. Ustedes saben que dibujar es un poco complicado, pero ustedes pueden crear figuras totalmente o completamente. Esas son líneas rectas que yo utilicé, pero también hay herramientas de líneas curvas, por ejemplo. Entonces yo puedo ir creando y dibujando lo que yo quiera mediante estas herramientas. ¿Esto qué me permite? Que yo pueda, tener dibujos hechos por mí, sí, propiamente. Obviamente eso es un mamarracho como para demostrarles que sirve y puedo ponerlo en mi publicidad. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo hago? Yo personalmente no me pongo a la tarea de dibujar poquito a poquito porque sería bastante difícil. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dibujar un museo, me tocaría ponerme a dibujar una casita, ¿cierto? Con un tipo de casa.
Entonces ahí es bastante complicado, pero pues hay personas que le gustan dibujar museos, o dibujar un tipo de castillito, Dani, poquito a poquito. Dime. es que Linis nos dice que ella en un segundito en voz nos puede explicar cómo hacer que aparezca la barra completa. Ah, sí, dile, claro, de una. Que Linis, comparta la pantalla si quiere. Sí, yo también pude, ya pude. Que ya pudo el inicio. ah, qué belleza. Linis, Pero Hola, qué ¿cómo están? hola Linis. Si quieren, pues igual de todas formas les puede servir para una próxima ocasión. A veces Illustrator, como es un programa tan pesado, a veces se pierden mucho las cosas y se nos desaparecen unas pestañas y otras. Bueno, todos podrían intentar, miren su teclado. En el computador hay como al lado izquierdo como dos flechitas, una hacia un lado y la otra hacia el otro. Pruébenla, esas dos flechitas con ese botón hace que se desaparezcan o aparezcan todas las pestañas. Y en caso de que esa flechita, ese botón de las dos flechitas no les funcione, Ya casi. pueden ir a la pestaña que dice ventana y le dan barra de herramientas para las personas que también aparece la barra, pero no les aparece toda completa. Entonces le dan barra de herramientas y le dan la opción avanzada y ahí ya les aparece todo. ¿Entendieron? Bueno, no la había aparecido porque no conozco. Que no la encontré. Listo, muchas gracias Linis. ¿Listo? Bueno, Listo, Dani. Entonces, bueno, una de las grandes estrategias que utilizo yo para mi publicidad es poder utilizar dibujos que ya están hechos en otro tipo de, no sé, de formatos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer la publicidad a algún tipo de museo, eso ya es parte de creatividad, ¿no? O sea, ustedes pueden crear su propio museo o pueden intentar mirar qué otro museo les sirve. Entonces, por ejemplo, yo puse o pongo lo que quiero buscar en museo animado y me aparece esta imagen. Entonces yo cojo, la descargo. Ah, pero esta imagen no me la deja descargar. Y así, copiar imagen y la pego en mi publicidad. Y aquí viene una herramienta bastante útil que es por lo que yo amo este programa. Y es que cuando selecciono la imagen en mi panel de propiedades, me aparecen todo lo que yo puedo hacer. Entonces estos cuadritos de acá corresponden al alineado. Puedo transformar también mi imagen, cambiarle algún vector, etcétera, etcétera. Aunque aquí esto es una imagen plana. Esto todavía no está vectorizado. Pero el gran truco de este programa de Adobe Illustrator es que nos deja vectorizar las imágenes o los dibujos que nosotros ya tenemos hechos o que ya hay. Entonces, por ejemplo, voy a hacer la publicidad de un museo. Cojo esta y le doy aquí en esta herramienta que aparece en la parte superior que es calco de imagen. Este calco de imagen viene en hartas características, sea alta fidelidad, baja fidelidad, bueno, tiene para hacer bastantes cosas. Yo suelo utilizar mucho para las imágenes que están muy bien definidas o que son un poco complejas, las de baja fidelidad. Las de alta me seleccionan y me cambian o me vectorizan todo, ya sea sombras, cualquier cosita minúscula me la vectoriza. Y les voy a mostrar cómo. Entonces yo le doy aquí de baja fidelidad y empieza a hacer un proceso el programa en donde me expande o me vectoriza cada una de las figuras geométricas de esta imagen. Entonces aquí, si yo la selecciono, sigue estando plana, ¿sí? Sigue siendo una imagen donde no me muestra ningún vector. Aquí la aislé y sigue siendo una imagen. Y yo le doy y selecciono la imagen. Aquí me está mostrando el resultado del calco, es decir, así se va a ver la imagen una vez la expanda. Y la otra característica importante de este programa se llama expansión o expandir, que me deja volver esa imagen que está plana o en otro formato a una imagen vectorizada después de un calco. ¿Listo? Y le doy a expandir. Cuando me expande, concentrando píxeles, creando curvas, encajes, me vectoriza todas las figuras que hay dentro de esa imagen. Es decir, que yo ya puedo editar y mover una sola figura. Por ejemplo, ya quité este arbolito que estaba ahí dibujado en la imagen. Eso me permite poder utilizar ciertos elementos de una figura. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerle publicidad a un museo, ¿cierto? Entonces voy a seleccionar, ojo, cuando yo expando, antes de seguir, cuando yo expando algo, expando un conjunto, ¿sí? Son muchos vectores en un solo conjunto, creando muchas imágenes que cuando se, digamos que compaginan, cuando se mezclan, cuando se conjugan, crean una sola imagen. Pero entonces yo puedo seleccionarlas como conjunto y moverlas, o seleccionarla con el clic blanco, con la flechita blanco y arrastrar solamente, perdón, arrastrar solamente un vector.
una nube, por ejemplo. Y ni siquiera una nube, si yo puedo seleccionar algo más específico y modificar esa nube, lo puedo hacer. Por ejemplo, puedo arrastrar solamente este vector. Yo les muestro cómo. Puedo arrastrar solamente este vector y hacer que la nube cambie. Si yo hago esto, que era lo que les comentaba anteriormente, puedo cambiar mis vectores para que sean curvos. Entonces, este programa nos deja trabajar y editar muy a fondo lo que son las imágenes. Entonces, lo que yo suelo hacer es, por ejemplo, quiero promocionar un museo, ¿cierto? Vengo aquí, consigo un museo bien bonito como este. Un gráfico puede ser real, o sea, esto era una caricatura, pero pues puede ser un museo real. Y empiezo a borrar lo que no me sirve. Entonces, por ejemplo, borro el fondo rojo, que no me sirve, ¿cierto? No sé, no me sirve esta medallita de atrás. La borro. Las nubes me gustan, el libro me gusta, esto me gusta, pero no sé, no quiero arbolitos. Amo los arbolitos, pero ahorita no quiero arbolitos, por ejemplo. Y puedo dibujar otros elementos en este espacio, por ejemplo, o pegar otra caricatura, por ejemplo, un niño. ¿Sí? Ahí. ¿Ven por qué es importante bloquear el fondo? Ya. Voy a borrar esta palabra museo. Y lo que yo obtengo ya es una imagen que yo, digamos que conseguí de otro lado, la vectoricé y la puedo ampliar ya a lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de publicidad de un museo, ¿no? Entonces, pegámoslo acá abajito y empezamos ya propiamente a diseñar. ¿Listo? Pegámoslo acá abajito. Vamos a chiquitar un poquito esta imagen para que nos deje espacio para pegar otras cositas. Vamos a ensancharla un poquito. Y si ustedes se dan cuenta, yo acá ya puedo empezar a también editar cosas más específicas. Entonces, ya tengo mi imagen del museo, ¿cierto? No sé, pero a mí me gustaría que ese museo tuviera un resplandor detrás. Entonces, vamos a generarle un circulito así. Vamos a mandarlo hacia atrás. Hacia atrás. ¿Cierto? Acá está mi circulito. Vamos a cambiarlo de color. O sea, vamos a utilizar un degradado. Pero este desvanecido. Bueno, en los degradados ustedes pueden manejar la forma en que se degrada. Si lineal o si radialmente. Ya les explico más o menos cómo funciona. Entonces, si ustedes se dan cuenta, radialmente se degrada del fondo hacia la periferia, pero se degrada en círculo. Y aquí viene a jugar un papel importante esta herramienta de la izquierda que se llama herramienta de degradado, que me permite o me muestra el círculo de degradado que yo tengo de ese color. Entonces yo la puedo ajustar a las medidas que yo quiera, por ejemplo. Como es un óvalo, no es un círculo, se va a expandir de manera oválica. Y acá me aparece la barra de colores. Entonces ya tengo mi óvalo. No quiero que se vea verde porque quiero que sea un símil de día. Cielo azul, nubes. Entonces podemos cambiar este verde. Ahí. Si yo le doy clic en esta barra de degradado en cualquier porción, salen más colores. ¿Listo? Y me degrada eso más específicamente, pero yo solamente voy a utilizar un degradado simple. Y selecciono acá que quiero que sea blanco. Estoy trabajando en blanco. Selecciono acá que sea blanco. Si esto me quiere hacer el favor de seleccionar. Maldita sea. Ya, blanco. Y que esto no sea verde. Sino sea blanco. Y puedo ponerle un tono amarillo. Por acá, por ejemplo. Tono amarillo. Y así puedo tener mi fondo como si el sol saliera detrás del museo. Y aparte de eso puedo expandirlo, entonces no quiero que sea más grande. Lo expando para que se vea ese sol súper bonito detrás de mi museo. Y ya tengo un tipo de museo diferente con un halo que parece el sol. Pero quiero que mi espacio verde, por ejemplo, llegue hasta la punta y no quede así ese espacio hueco ahí como si no hubiera nada. Y eso también nos lo permiten estas herramientas. Entonces yo selecciono esta herramienta de trazado, le doy clic al trazado y me aparecen todos los puntos de los vectores que me dibuja. Por ejemplo, voy a borrar lo que dejaron los árboles. Voy a acercar para que vean. Esos son los vectores. Cada uno de los punticos son los vectores que aparecen para crear este dibujo. Entonces lo que hago es seleccionar los que quiero borrar, ¿cierto? Borrar.
Entonces ya corregí ese dibujo, voy a corregir este también. Pero aparte de eso puedo ampliarlo. Es decir, quiero que llegue hasta el final de la hoja. Entonces cojo este punto, por ejemplo, y lo arrastro hasta el final de la hoja. Lo arrastro como está hasta el final de la hoja. Este también. Y quiero también de una vez corregir el verde. Entonces, corregimos el verde de una vez. Aquí puedo hacer lo que es un punto anclado, es decir, un punto que no se gira ni se cambia, ¿cierto? Con el clic derecho voy a seleccionar un punto ancla. No sé por qué no me está dejando. Ah, ya salió. Punto anclado. Y tener, digamos, un pasto hasta arreglarlo específicamente. Al principio cuesta un poquito, pero la idea es que poco a poco pueden hacerlo. No importa si se sale un poquito de la mesa de trabajo, ustedes le pueden guardar como mesa de trabajo o corregirlo con el borrador y les aparece solamente la mesa de trabajo. Entonces, si uno ve esto desde macro, ya se coloreó todo el hueco que había y puedo hacer exactamente eso con la otra parte que me falta. Pero ya tengo mi museo, entonces acá ya entraría a mirar qué quiero promocionar, si es la inauguración, si es el reencuentro, si es el horario de los cuales van a entender, bueno, etcétera, etcétera. Entonces yo acá puedo, por ejemplo, poner el texto que quiero que salga. Entonces, texto normal, pongámosle. Sale así, en cositas chiquitas. Puedo agrandar. ¿Y cómo se llama el museo? Mi nombre. Ya puedo tener mi texto. Eso es totalmente creativo, lo que ustedes quieran poner, mejor dicho, bienvenidos al mejor museo del mundo, el museo de no sé qué, lo que ustedes quieran. Y aquí en la letra A o en la barra de características de letras, ustedes pueden seleccionar qué letra quieren aparecer, cómo quieren que se vea. Por ejemplo, Dani, si quieren que sea más grande o quieren que vaya centrado. Y el color también lo pueden seleccionar. Por ejemplo, quiero que sea blanco. Entonces, por ejemplo, te damos la bienvenida al Museo Nacional de Dani. Hay miles y miles de formas, de fuentes, de letras que ustedes pueden utilizar. Y acá, pues acá aparecen las fuentes, ustedes pueden añadir más fuentes, descargar más y meterlas. Y cómo se ven. Y no sé, digamos, esta va a ser bueno, yo creo que no estoy trabajando por capas, no. Pero voy a bloquear lo que ya hice, voy a bloquear esta capa, crear una nueva capa. Y voy a agregar un logo, por ejemplo, vamos a poner el logo de, no sé, PTC. Yo tengo una carpeta en el escritorio que se llama creaciones. Yo les recomiendo que se hagan una en donde tengan varias carpeticas y puedan tener un poquito más organizado lo que hacen porque hacer publicidad requiere bastantes elementos. Entonces, por ejemplo, acá tengo el logo de PTC. Que si ustedes se ven, esto también lo arreglamos con Illustrator porque estaba mordisqueado, pero ya está súper bonito y lo puedo poner. Este ya está en PNG. Si no estuviera en PNG, lo calco, ¿cierto? Vengo acá, le doy calco de imagen. Creo que ya lo calqué. Bueno, lo calco. Digamos que tuviera un fondo blanco, ¿no? Y quisiéramos quitarlo. Con este programa también podemos poner fondos, no sé, blancos de las firmas, de cualquier cosa. Está haciendo concentración de píxeles, las curvaturas, etcétera, etcétera. Se demora siempre un poquito. No sé si es porque sea mi computador o sea Adobe. Tengo varias cosas abiertas y transmitiendo. Pero pues más o menos. Con eso ya me siento para el diseño. Sí, con este programa uno se siente como, mejor dicho, ya puedo conquistar el mundo. Eso se demora mucho. Listo.
Entonces, por ejemplo, si es una imagen que no estuviera en PNG o no me pasaran el logo ASMR así, yo lo podría calcar, lo podría expandir, ¿cierto? Y ya podría con esta teclita borrar eh, netamente lo que es lo blanco. Y pues tendría que arreglar esto, ¿cierto? Que es una consecuencia de que el blanco se me toque con el exterior. Pero eso también lo puedo hacer acá con las imágenes. Entonces, puedo dibujar que este se cierre acá y no me lo borraría. Pero pues bueno, eso ya viene de cada uno. Yo puedo deshacer los calcos con control Z o devolviendo y pues demora un poquito volviendo a convertir esa imagen que está en expansión, es decir, vectorizada con cada uno de esos elementos dibujados por un vector, por unas figuras, y a una imagen plana. Mientras lo así. Como se va a hacer, bueno, lo que quieran. O sea, ahí sí ustedes mirarán qué tan creativos son para hacer cualquier tipo de publicidad. Así es más o menos como yo manejo la publicidad, como la creo, cojo imágenes que me gustan, las calco, les arreglo cositas, o a veces me siento desocupado a, ¿a qué? A calcar propiamente las imágenes. Bueno, y ustedes a estas imágenes que están en PNG las pueden incrustar en esta opción o desincrustar. Eso lo que les permite es mostrar unos vectores especiales para las imágenes. Una vez que la incrustan, ya está esa imagen plana ahí, se ve borrosa porque está lejos para que el programa no consuma mucha memoria RAM, la pixelea un poquito y pierda la imagen, pero pues podrían, no sé, ponerla en el centro, bueno, etcétera, etcétera. Esos procesos creativos son bastante interesantes y son bastante chéveres, pero son bastante personalizados. Muchos tenemos gustos muy distintos. El éxito de una cosa es que de la publicidad es que radique en la organización, es decir, que no haya ningún pedazo feo, ningún pedazo con una margen mal tomada, el logo, no sé, mordisqueado, la letra con ortografía, revisen el resto de la ortografía. Por ejemplo, el error que tuviera aquí en esta imagen, que tendría en esta imagen, sería este hueco verde que no se ve nada congruente, ¿cierto? Entonces podría, no sé, taparlo con el logo. Puedo mirar cómo pongo el logo acá y me lo taparía o la arreglaría. La otra cosa que es bastante importante es la de alinear. Alinear, uno puede alinear conforme a la mesa del trabajo en esta herramienta de aquí arriba. Sin embargo, si no les aparece, van aquí en la ventana y les aparece alinear, ¿cierto? Y ahí les aparece el cuadrito para poder alinear las cosas. Ahí. Alinear. Y ustedes pueden alinear a la mesa del trabajo o a un elemento en específico. Entonces, por ejemplo, yo quiero alinear a CMDU-PTC, lo voy a seleccionar. Lo quiero alinear. Alinear espaciado, bueno, no aparece. Alinear con selección. Entonces ya seleccioné un elemento, vengo acá a alinear con selección, todo se me va a alinear con este logo y cuando yo clique, verdad que lo bloqueé, cliqué este título lo puedo alinear con lo que es la mesa de selección, entonces yo puedo ponerlo centrado según la mesa de selección, pero no sé por qué no me deja. Pin. A ver si me deja alinearlo acá. Ventana, alinear. Sí, ahí me dejó alinearlo con la selección, entonces yo lo puedo alinear a la derecha, a la izquierda, etcétera, etcétera. Y otra cosa que puedo vectorizar son el texto. Y les voy a enseñar cómo, porque esto permite hacer bastantes cosas, bastantes efectos, que es lo otro chévere, la otra cosa chévere de este programa, son los efectos. Entonces, por ejemplo, yo quiero que este texto se vea diferente y no se vea tan plano, entonces le puedo poner efecto, vengo y ahí 3D, busca trazos, convertir en formas, deformar, estilizar, bueno, etcétera, etcétera, artístico, desenfocar, todo. Entonces, por ejemplo, puedo ponerlo en 3D, voy a extrusión y biselado y ahí me aparece y lo puedo organizar como yo quiera. Entonces quiero ponerlo así, diagonal y que se vean. Le doy OK y me convierte el texto a un texto en 3D. Así es como se ve antes y así es como se ve ahora. Lo puedo poner en una esquina, por ejemplo. Y el logo acá. Y acá la información que ustedes quieran. Entonces tenemos la bienvenida al Museo Nacional de Dani Vargas. Está el museo, bien bonito, una ilustración. Ahora ustedes pueden hacer cualquier cosa. Yo puedo calcar cualquier vaina. Les voy a mostrar más o menos cómo, no borrar esto, cómo puedo hacerlo. Entonces, no sé, voy a entrar a fotos. Una foto bonita, fotos. Puedo calcar cualquier imagen que yo quiera. Entonces, no sé,
algo que no sea como tan geométrico para que se vea difícil. Vamos a calcar a esta mujer. Copiar, pegar, ¿cierto? Como es una imagen que está un poco pixelada, está en bastante movimiento, tiene mucha luz, lo mejor que yo puedo hacer es calcarlo. Bueno, voy a recortarlo para que no se muere tanto, pero lo mejor que yo puedo hacer es calcarlo de manera de alta fidelidad. Entonces yo le doy foto de alta fidelidad a calcar. Y se va a ver un poco más pinturesco, caricaturesco, pero se va a ver muy, muy real. Entonces, pues, vamos a esperar un poquito porque es una imagen bastante compleja de poder todas las encajes y las curvas. Y si yo lo expando, miren todos los vectores, que son tantos, miren todas las figuras que componen esa imagen, que son tantos que me va a quedar muy, muy difícil, pues, dibujar ya. Pero a grandes rasgos se ve así, un poquito pixelado porque la imagen no era de una muy, muy buena fidelidad, pero pues también puedo hacer cosas con esta imagen, ¿sí? Entonces la puedo ampliar y no se me va a pixelar más de lo que ya estaba. Si consigo la imagen Full HD y la calco, pues se va a ver mucho mejor. Eso sí, cuando los vectores son muchos, el computador empieza a sufrir un poquito porque, pues nada, son bastantes gráficos. Entonces miren, si se ve como a lo pixelado lo vectorizó también, porque era una imagen bastante pixelada y lo volvió, pues, dibujitos chiquiticos, las olas del mar y todo, pero si ustedes lo alejan, se ven muy, muy raro. Y posiblemente si consiguen la imagen Full HD y la vectoricen, va a quedar mucho, mucho mejor y ya cuando se acerquen no se va a ver ningún tipo de pixelado. Por ejemplo, miren esta imagen de acá. Eso también es lo que podemos hacer con las imágenes. Ya se vuelve más rápido mi computador. Entonces, no sé si alguno tenga alguna pregunta, pueden vectorizar lo que quieran, hacer dibujitos, triangulitos, publicidades. Y pues ahorita ya para terminar pasaría como a mostrarle algunos ejemplos que yo he realizado bajo mi inexperiencia que pueden mejorar, pero pues que es para que se lleven una idea un poquito más amplia de las cosas. Recuerden que este programa no tiene un fin como lo tiene por ejemplo Adobe Photoshop de poder poner una imagen, o sea una foto y arreglarla full, mejor dicho, los efectos. No, esto es para ilustrar, para dibujar, para hacer gráficos, para hacer museos de este tipo, cualquier cosita. Si este museo no me gusta el color o mi museo, por ejemplo, el museo de Dani tiene los colores, pues yo puedo cambiarlos. Amarillo, los barrotes también que sean amarillos, etcétera. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Y si yo puedo responderla también con mucho gusto. Si no, yo sé que por ahí está Lina, que es también una crack en Illustrator. Listo. Dani, nos preguntan que si puedes repetir lo de vectorizar la imagen una vez más. ¿Qué opinas? ¿Puede expandirla? Listo. Lo de vectorizarla. Entonces, sí. Ujú. Entonces voy a, no sé, otra imagen. Bueno, vectoricemos. ¿Qué quieren vectorizar? Pongamos ahora, no sé, pongamos un cerebro. Entonces tengo un cerebro. Por ejemplo, quiero vectorizar esta imagen porque me gustó muchísimo cómo está y quiero que salga en una de mis publicidades. No sé por qué ahora Google no me está dejando. Uy, mentiras, ¿qué hice? Entonces voy a abrir como tal la imagen, a descargarla, a copiarla y la vamos a vectorizar. Es decir, esa imagen que ya está creada, eso no solo sirve con imágenes de Google, o sea, con dibujos propios yo también los puedo vectorizar. Los escaneo y los vectorizo. Entonces esta imagen ya está creada, alguien la dibujó, le quedó muy bonita y yo quiero cogerla. Entonces vamos a copiar imagen, vamos a pegarla. Yo les recomiendo que no la o sea, no la adecúen todavía, sino primero la vectoricen. Tengo mi imagen copiada y pegada acá. Si ustedes la ven, es una imagen que está pixelada. Miren cómo se ven los píxeles, ¿cierto? Se ve horrible a comparación de que si yo acerco el museo, por ejemplo. Esto, lleno de píxeles, a esto, que no tiene, que es un trazo más sencillo, pero que no tiene nada de pixelado. ¿Listo? Miren, yo lo acerco, lo acerco, lo acerco y todo está súper bien definido. Eso es lo que quiero hacer con mi cerebro, que sea más definido. Entonces yo le doy acá, le doy calco de imagen, baja fidelidad.
es más fácil trabajar la baja fidelidad que la alta fidelidad, por ejemplo. Y ya me lo vectorizó. Entonces, miren, ¿se acuerdan los píxeles que estaban? Ya no están, pero hay trazos y dibujos geométricos que asemejan ese cerebro. Si yo consiguiera la foto super Full HD 3D, mejor dicho, re linda, vectorizarla saldría perfecto. Pero pues aquí, como tenía pixelado, los vectores se cambian un poquito. Y lo de aquí, expandir. Ya me expandió lo que yo había calcado a los vectores. Es decir, si ya la selecciono con el clic negro, aparece vectorizada todo y lo puedo ver como una imagen. ¿Listo? Ahora con el clic blanco voy a quitarle el fondo, por ejemplo, no me gusta el fondo y se lo quito. Y lo difícil tal vez de esto es poder quitar los remanentes que estaban encerrados y que el programa interpretó como una figura y no como el fondo. Las letras pierden un poquito de, por ejemplo, le quito esto, le quito esto, le quito esto. Voy a quitar como todo lo blanquito y le voy a bajar solo los colorcitos. Ya la vectoricé, entonces yo lo que estoy borrando son vectores, son dibujos geométricos que el programa creó, ¿cierto? Y me puedo acercar y dejarlos un poco más pulido, por ejemplo, eliminar todo lo blanco. Incluso puedo borrar lo blanco dentro del cerebro. Entonces utilizar Adobe Illustrator nos da mucha facilidad para arreglar nuestras imágenes. Entonces, para el CEF de Neuro, por ejemplo, esta imagen me podría servir. Lo que hago es ya adecuarla, así me quedo. Si quiero borrar lo blanco de adentro también puedo hacerlo, pero pues me tomaría más trabajo. Bueno, no les he explicado algo, ahorita se los explico. Hablemos un poquito de texto antes de terminar. Entonces miren, ya me quedó mi imagen vectorizada. Yo puedo ponerla acá y ahora sí la puedo ampliar a lo que yo quiera. Por ejemplo, es un museo de neurociencias. Mi publicidad va a ser así. Entonces ya tengo mi imagen del cerebro vectorizada, ¿cierto? Y mi museo vectorizado. Pero entonces quiero que el fondo, no sé, no me convence ese azul, quiero que sea blanco, para que se vean más las letras. Pues lo cambio a blanco. No me gusta, quiero que sea azul, no, azul ya vimos. Que sea un morado así súper bonito. Entonces puedo jugar acá con las escalas de morado, poner un morado oscuro. ¿Sí ven? Y así vamos jugando y creando nuestra publicidad. El fondo también puede tener degradados o cambios o cositas o decoración. Y pues puedo mostrarles en las publicidades que ya he hecho para no empezar de cero porque no siempre se demora artículo. Eso es lo he vectorizado, no sé si quedaron dudas, o sea, es súper sencillo. Yo tengo una pregunta. Dímelo. ¿Cómo difuminaste el sol para que se viera así como sin bordes? Ok. Entonces, mira. Espera, los bloqueo. Voy a borrar esto. El sol que puse aquí netamente es un círculo. O sea, es un círculo que tiene un color amarillo degradado a transparente. Entonces es un círculo que yo creé, ¿cierto? Que hace el efecto del sol. Aquí con la imagen de elipsis lo vuelvo a hacer más chiquito, pero ya tengo el efecto, entonces voy a poner el color amarillo neto. Entonces creo un círculo de un color amarillo. Listo, el que quieres. Vienes a la barra de degradados o a la barra de colores, tú la puedes encontrar aquí en ventanas, ¿sí? Degradado, la seleccionas, te abre esto y tú seleccionas el degradado que quieras. Básicamente esos son los tres predeterminados, tú puedes descargar más, pero tú trabajas sobre esos predeterminados. Entonces, por ejemplo, puedo elegir blanco a negro. Y acá me aparecen las opciones de ese degradado. Selecciono la imagen y digo, no quiero que ese tipo de degradado no sea lineal, es decir, no sea acá blanco y acá negro, sino sea un tipo radial, que vaya del centro hacia afuera. Selecciono este color, miren aquí en la barra de la derecha aparecen los cuadritos, selecciono el color que yo quiera, en este caso sé que es un morado, ¿cierto? Porque lo utilicé anteriormente, y le doy opacidad 0. Entonces ya me borra el degradado en la parte radial externa. Y quiero, y este es mi color blanco, mi color de base, ¿listo?
Puedo dejar el blanco o puedo iniciar de una vez con el amarillo. Entonces puedo poner acá amarillo, tin, un amarillo más claro, tin. ¿Sí? Y como ya está degradado en forma radial, se ve como si fuera un solecito. Si no me gusta como ese anillo moradito que se ve, puedo quitárselo, poner esto a blanco, por ejemplo. Estoy trabajando sobre blanco. ¿Sí? Y que se vea directamente un círculo amarillo en el centro que se va difuminando a blanco. Pero el truco es este punto blanco del fondo. Entonces yo le doy clic en alguna de las partes de este cuadrito en la parte de abajo para que se agregue otra paleta de colores. Saco un poquito de este y pongo este en color blanco. Y ya. Démosle más espacio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, queda un degradado entre blanco, amarillo y transparente. Y es lo que me va a dar el efecto del sol, como si el sol estuviera saliendo. Entonces, blanco en el centro, se degrada del blanco al amarillo, más o menos en este anillo, y después el amarillo puro empieza a difuminarse a transparente, hacia transparente, hasta que llega a su periferia, que es totalmente transparente. Y esto me sirve pues para decorar mi imagen. Entonces, borramos este sol. Quiero que sea un sol más chiquito atrás de una nube. Lo organizo y lo mando atrás. Selecciono la imagen y le doy a organizar, enviar atrás, que también puede ser con, bueno, acá me dice Command o Control 9. Y listo, ese solecito está saliendo de esa nube, por ejemplo. O ese solecito está acá. Y yo puedo ampliar mi sol. Sol súper, hiper, mega grande. Le puedo organizar. No importa que se salga de mi hoja, porque yo después cuando lo guardo solo sobre la mesa de trabajo y se guarda todo lo que está en las líneas negras. Y ya quedó creado mi sol, por ejemplo. Y eso ustedes pueden hacer miles de cosas. Les voy a mostrar más bien lo que he hecho para que se den cuenta las cosas que uno puede, donde más efectos he trabajado. Bueno, escritorio, creaciones. Entonces, por ejemplo, bueno, para el coronavirus, las chicas de EPM a nivel nacional me pasaron una plantilla que ya estábamos haciendo para que todos hiciéramos como la información de la misma forma. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar lo que, como yo hice y cómo se terminó de publicar este tipo de plantillas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy trabajando acá 6 mesas de trabajo al tiempo con unos fondos parecidos, los mismos amarillos para las dos de las izquierdas, amarillos para las dos de las derechas, blancos. Digamos que juego con ese blanco, amarillo, amarillo oscuro para crear las publicidades de lo que es CPDEC. Entonces, mi publicidad inicial era esta. Se llamó Ciencia, Investigación, COVID-19, que fue lo que se publicó en Instagram. ¿Sí? Y lo voy adecuando a lo que yo quiero. Entonces la segunda era esta. Entonces el logo de Asencol, si ustedes lo ven, se ve pixelado. Uno, porque no está incrustado. Si yo lo incrusto. No, sí está incrustado. Si yo lo acerco, mejora. ¿Sí ve? Ya no se ve pixelado. El hashtag que tenía era un texto que puse ahí. Hashtag Asencol con el COVID. Esto es una imagen, es un rectángulo que al final con la técnica de dibujo lo puse en punta. La letra también es un cuadro de texto con un color que es el mismo del logo. Te invitamos a conocer los últimos avances. Esto lo dibujé yo con el pincel. Lo dibujo feo y el programa lo vuelve bonito. Para los que no tengan el touch en la pantalla. ¿Sí? Lo dibujé. Más cuadros de texto. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta cómo hicimos este bichito. Este lo hizo NPM porque pues ya estaba así cuando me lo pasaron. Entonces, si ustedes se dan cuenta son palitos, un rectángulo redondeado con una bolita, pegado a otra bola más grande con bolitas en la cara, con un rectángulo redondeado de boca, un rectángulo redondeado con un semicírculo. Y así crearon un personaje que era el COVID. Y así mismo crearon estos que están ahí en el fondo, pero estaban bloqueados y no los puedo editar porque pues, los bloqueamos para no tener problemas. Y estas imágenes yo las encontraba en Google. Entonces, por ejemplo, busqué muñequitos en investigación y me salió este. Y este me gustó, lo vectoricé, mire, cada una de sus partes está dibujada con una forma, hasta el bombillito, y lo pegué.
y seguí escribiendo y creamos la segunda, que era nuestra recomendación de New England Journal of Medicine en CPEG en la parte de investigación del COVID. Y así hicimos miles de cosas, entonces podemos hacer miles de publicidades que resultan ser muy prácticas, muy bonitas, que al final tienen un buen resultado, una muy buena pixelación, una muy buena definición. Con esto, por ejemplo, este corazón, también es una vectorización de internet, sino que se le puso un sombreado para que destacara más. Por ejemplo, miren, cada uno de los rojitos hace parte de una figura geométrica. Esta fue una que creamos pues para Sencor. Y así hay más. Atrás, vamos a ver qué más hay. Por ejemplo, los del CEF de cardio. Me gustó mucho la de bloqueos. Bloqueos, 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 bloqueos. Ay, no. Ah, bueno, les voy a mostrar el resultado en PNG como resulta. Y esto, mira. Entonces, el resultado es este. Lo voy a expandir. ¿Lo pueden ver? Sí. Está ganando la imagen porque tengo muchos programas abiertos. Pero ya. Entonces, si yo lo acerco, está full definido. Miren la definición que tiene. Sí, está muy, muy, muy definido. Y eso que se alcanza a ver el pixelaje, pero no es propiamente por la imagen, sino porque el programa, o sea, la imagen pesa y se demora un poquito porque tengo muchas cosas abiertas en cogerse bien, se bloquea un poquito. Pero entonces todo esto lo hicimos y ya les voy a mostrar cómo lo hicimos. Y esta es la publicidad que saqué del CEF de cardiología en bloqueos cardíacos, con los logos, el programa que vamos a utilizar, la fecha, el logo del CEF en cardiología y una imagen alusiva a bloqueos cardíacos, que es más la parte artística del CEF de cardio. ¿Y cómo lo hicimos? Pues la imagen la vectorizamos de internet. Pinterest es una muy buena herramienta que ustedes deben usar si quieren arte en expresiones pues como esta. Arte del corazón, y apareció eso, vectorizado. Si yo lo acerco acá, vean, no tiene pixelado, sino que pues la imagen anterior no cargaba rápido porque está un poquito lento el compu. El logo lo creamos, es un corazoncito que hicimos, vectorizamos y le pusimos esos punticos con esas líneas para encerrarlo, una manera más digital de ver un corazón. Pusimos la letra, CEF, Centro de Estudio y Formación Científica en Cardiología, Electros, Investigación y Academia. En círculos, entonces esto es un círculo de fondo completo azul, que encima va un círculo negro azulado, que tiene otro círculo por acá desvanecido, en blanco, y así yo creo tonos, y se crean los logos. ¿Ven? La letra también se puede expandir, bueno, para poder crear efectos un poco más cool. Entonces, le doy aquí, en objeto, perdón, en edición, sí, en edición, ahora en objeto. Ah, ya, en objeto, y acá me aparece la forma de expandir o expandir apariencia, y lo expando. Y cuando lo expando, creo que expandí el otro. Bueno, expandamos estas fichas. Entonces, mira, este es texto, dice domingo 19, es decir, sigue siendo un texto, no es una imagen. Yo puedo borrar y poner acá la O, pero yo quiero volverlo a esto un vector. Entonces, le doy aquí, me voy en objeto, le doy expandir, me aparece un cuadrito que dice expandir objeto y relleno, le doy OK, y ya esto no es letra, sino es texto. No, perdón, no es texto, sino es un objeto. Dos semicírculos expandidos, cada uno es un vector. Yo puedo sacar, por ejemplo, solamente la O y moverla. Quiero que sea domingo. Ahí corrí solo un vector. ¿Sí? Puedo desorganizar y editarles. O también puedo desagrupar esta imagen. Desagrupa. Desagrupamos y puedo mover solamente un circulito. O un vector. No sé, para crear algún tipo de efecto. Una O en forma de girasol. Bueno, acá ustedes pueden dibujar y hacer lo que quieran. Por ejemplo, no sé, una O abstracta. Y eso es lo que me permite básicamente la vectorización y la expansión de en este programa. Vamos a cerrar esta del COVID, no guardar, este bloqueos, no guardar.
Puedo abrir otra, por ejemplo la que hicimos para esta charla. Entonces nos vamos a CMED PTC, curso de PM 2.0. Y es esta. Entonces, si ustedes ven, es un muñeco que está vectorizado. Le pusimos una nube en el fondo, ¿sí? Unas LED signos de interrogación que se crearon en texto, interrogación, interrogación. Lo expandimos, lo modificamos. Y esto es otra imagen que encontramos en Google, que la expandimos. Miren, cada uno hace una parte de una imagen chiquita. Y luego las unimos, les dimos forma, color, imagen, logos. Cansado o cansada de que tus obras de arte no te queden como las imaginaste. Y deformamos el logo de Acemedo PTC. Eso lo hicimos con esta herramienta que es la de formar. Puedo deformarla en torbellino también si quiero. La culebra se formó. Entonces eso es lo que me permite hacer este programa. Ya chicos, hasta aquí yo creo que si hay alguna pregunta, solo queda por decir que es un mundo en el cual no te arrepentirás de explorar y que muchas gracias. Así que empecemos a crear. Listo, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún consejo? ¿No? Si quieren, pues como les dije, no soy un experto y que mejor dicho haya aprendido Illustrator con un doctorado, pero pues con muchos videos de YouTube uno aprende mucho y hay videos para todos. Entonces, que tú quieras hacer un logo, te explican cómo hacerlo, que tú quieres saber vectorizar, que quieres saber de colores, que quieres saber no sé qué, no lo puedo hacer. Total, sí, total. Entonces, listo, muchachos, esta es la invitación, nadie nace aprendido. Agradecemos mucho, mucho, mucho a Dani por apoyarnos. Eres un crack, amigo. Muchísimas gracias por todo. A todos, muchas gracias por asistir. Les reiteramos, el éxito está en la práctica. Y por último, los invitamos a las siguientes actividades y ahí en la tarde de hoy que programó ACMED. Entonces tenemos un Meet con paz y reconciliación de SCORP a las 4, un foro de diversidad y sexualidad de SCORA a las 5 y el CEF de neurología que va a tratar el tema de fisiopatología de la epilepsia, es como ICPDK a las 8. Entonces cualquiera que llegue a estar interesado nos puede escribir, me puede escribir a mí y yo le paso los links. ¿Listo? Bueno, Bueno, Mari, es que acá me pregunta Tatiana que cómo se guarda dime. o se envía una imagen por WhatsApp. Listo. Entonces, pues voy a hacerlo como el ejemplito. Entonces tú le das aquí en archivo, la idea es que tú guardes y esto se guarda como un AI, es decir, como un Adobe Illustrator. Pero le das aquí en exportar y le puedes exportar como. Y te aparecen las opciones. Entonces te abre un cuadrito en donde quieras guardarlo. Yo ya lo tengo guardado como curso, pero lo vamos a volver a guardar. Le voy a dar usar mesa de trabajo y le doy toda la mesa de trabajo o el rango si tuviera más mesas, pero como solo tengo una mesa, pues todo. Y lo puedo guardar en diferentes formatos, BMP, CSS, dibujo de AutoCAD, ¿se acuerdan? Para que se guarden las configuraciones también, como JPG, como PNG, etcétera, 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 etcétera. Entonces esta con una publicidad lo voy a guardar en PNG, le voy a exportar. Ya está creada, entonces me dicen, ¿en serio quieres reemplazarla? Le voy a dar reemplazar. Entonces acá me aparece este cuadro de opciones de PNG. Resolución pantalla media alta. Yo siempre lo guardo en 300. Esos son como píxeles por píxel o píxeles por partícula. Yo no me acuerdo de qué significa PPP. No es la canción. Pero acá ustedes le dan OK. Y se guarda. Pero aparte de eso, ustedes podrían guardarlo sin fondo. Entonces me voy aquí a la carpeta. Y aparece como curso DPM 2.0 mesa de trabajo, porque ya había hecho una publicidad para este curso, pero pues no me gustó mucho, entonces hicimos otra. Aparece acá como PNG y tú simplemente abres tu WhatsApp web y la copias y la pegas y se comparte como PNG y ya. Y la otra que habíamos hecho era esta. Así como súper abstracta, pero no la cambiamos. Aparece así pixelada porque está cargando la imagen. Ya está cargando más, sigue cargando. Ya. Sigue cargando, sigue cargando. La idea es que yo puedo acercarlo full y no se va a pixelar. Ahí sigue cargando. Pero aparte tú puedes guardar imágenes sin fondo.
para hacer stickers, por ejemplo, o hacer cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, la mascota del comité se llama Shio y habíamos hecho unos stickers para Shio. Entonces, hicimos estas imágenes, si se dan cuenta, están en un fondo o en una mesa de trabajo en blanco. Y lo que yo hice fue básicamente, leí exactamente lo mismo, exportar, como, pero al momento de, digamos, usar mesa de trabajo, bueno, sin usar mesa de trabajo, no le digo usar mesa de trabajo, sticker Shio, exportar, y aquí, cuando me sale este cuadrito, la color de fondo, entonces yo puedo decir blanco, puedo decir negro, ¿sí ven? Y acá aparece en la imagen, o puedo decir transparente, y le doy transparente, no lo voy a guardar porque ya lo guardé, y me aparecen así, totalmente PNG, transparente, en donde yo lo puedo copiar y pegar en cualquier archivo, y pues no se va a ver como lo hacen con las firmas o con cualquier cosa. Y este pues es chido. Y ya, ahora sí, eso es todo. Lo siento. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno. Listo. Muchísimas gracias, Dani. Muchas gracias a todos. Igual cualquier duda que se les llegue a presentar, ahí estamos, ahí está el grupo para lo que quieran. Y próximamente nuestro video va a estar disponible. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, que estén muy bien y los invitamos al resto de actividades de esta tarde. Gracias chicos por participar. Espero que les haya servido. A ti, Gracias, yo hermoso. también. Maur, bye. Chao, Besitos. hermoso.